para ganar tiempo, me voy a enfocar en una de las líneas que tú presentaste. Tú presentaste dos líneas, pero yo me voy a ir por una línea y voy a tratar de justificar lo más posible por la palabra una de esas dos posiciones para ver entonces, esto significa para los que están escuchando, ¿no? Ahí, que ustedes no tienen que estar de acuerdo con la posición que yo tome o que tome nuestro hermano Harry, sino que son dos posiciones. Usted, en la medida que usted va estudiando, usted va leyendo, va comparando a ver, y usted se inclina, usted coge la que usted entiende que se acerca más a las escrituras, o que usted entienda que es la que es la más correcta. Bien. Entonces, en este caso ya, por el asunto más específico, yo me voy de las dos posiciones, yo me voy por la que no es la geográfica per se. Me voy por ese lado. Es decir, el tema o sea, lo que Yeshua le dice a sus discípulos, de que no vayan por camino de gentiles, realmente no, yo me inclino más por la parte de que no es algo meramente geográfico, aunque ciertamente en ese momento, culturalmente hablando, ya, o sea, el nivel de rechazo que había era tan tal que ya, o sea, involucró lo geográfico, ¿entiendes? Pero el punto en sí no era lo geográfico, ¿entiendes? Entonces, yo me inclino por ahí, pero vamos a ver entonces, ¿por qué entonces yo me inclino por esta parte, la que no es geográfica? Vamos a explicar lo más posible. Lo primero vamos a hablar primero del texto como tal. Dice por camino de gentiles no vayáis. Ese es el tema principal. Ahora bien, si nos vamos ahí meramente, no señores, no tenemos que irnos muy lejos, no tenemos que irnos al griego. O sea, para yo llegar a la conclusión, Harry, de cuál es la línea de las dos, yo no tuve que irme al griego, ni al hebreo, ni diccionario, ni nada, simplemente leyendo el texto. Así es. O sea, yo me di cuenta de cuál es la línea, de que yo leí esto y yo no presté la línea inmediatamente. Entonces, es lo que ya los hermanos ya había leído, Mateo capítulo 10, versículo 5. Entonces, pero si lo vemos bien detalladamente, dice, por camino de gentiles no andéis. Si buscamos la palabra ya en sí, la palabra camino en hebreo es la palabra derek. Bien. La palabra derek significa camino, caminar, andar. Tiene que ver no solamente con ese acto de caminar en sí, sino tiene que ver con un caminar, con un estilo de vida, tiene que ver con acciones, ¿te das cuenta? Entonces, ya y a partir de ahí, ya como que ya el texto va como tomando forma ya, o sea, de la intención. O sea, realmente, para mí, Harry, realmente para mí, o sea, Yeshua no le hizo ahí una prohibición, o sea, para mí. O sea, yo no lo veo como una prohibición en sí, yo lo veo más como o sea, que ya había una relación entre maestro y discípulo. O sea, yo lo vi como más como un consejo sabio, un consejo de padre e hijo, un consejo de pastor ¿tú me entiendes? Como un consejo, ¿entiendes? De maestro a discípulo. Eso fue lo que yo vi como un consejo. ¿Por qué razón? Ya tú habías explicado. Entonces, número uno, ¿por qué razón Yeshua le da esta sugerencia? Porque parece como si fuera una contradicción, entonces, si fuera así. Porque vemos que Yeshua en varias ocasiones pasó por Samaria. No fue directamente, como muchas personas creen, que él fue, déjame yo coger para Samaria. Pero no. Él pasó varias veces por Samaria. Pasó. Eso significa de que pudiera significar, como no está escrito textualmente, podría significar varias opciones. Iba a un sitio que no era Samaria y pasaba por Samaria para llegar al sitio. Esa la opción pudiera ser. B, directamente, o sea, pasaba por Samaria directamente para otra cosa. Es decir, el punto está aquí. El punto en esencia aquí es que, o sea, Yeshua dio este tema, pero, o sea, de no andar por camino de gentiles, ¿verdad? Pero si él pasó, entonces parece como que él se estuviera contradiciendo, porque él enseña una cosa, sugiere una cosa, aconseja una cosa, pero entonces él hace otra. Entonces se ve, entonces hay una cosa rara aquí, entonces aquí está pasando algo. Pero entonces realmente ese no es el asunto. Basándonos en la inclinación que yo he tomado aquí, que como yo dije, no tienen que estar de acuerdo conmigo, no es la parte geográfica, sino tiene que ver con ese caminar, es decir, por camino de gentiles no andéis, es decir, no tomen ese camino de ellos, es decir, ¿cuál era el camino de ellos? La idolatría. ¿Me entiendes?
O sea, ese era el camino de ellos y todo lo que eso conllevaba. Ahora bien, eh, algunas posibles razones por las cuales Yeshua le aconsejó a ellos que no tomaran esos caminos. Número uno, el nivel de rechazo que ellos tenían ya. O sea, le iba a ser imposible a ellos, o sea, llevar un mensaje que fuera efectivo, ¿me entiendes? En alguna ocasión, no recuerdo el texto bien, Harry, no recuerdo bien, pero en alguna ocasión Yeshua les recomendó a ellos, en otra ocasión, que no fueran a algún sitio específico, pudiera ser Samaria necesariamente. O sea, que no fueran, yo parafraseándolo un poco, Yeshua le decía, aconsejándole en otros escenarios, que no fueran a predicarle a sitios donde ustedes, o sea, si ustedes lo consideran enemigo a alguien, que ustedes no lo vayan y le prediquen. O sea, ¿por qué? Porque, o sea, una de las cosas una de las razones por las cuales yo entiendo, y ya algo personal ya, que yo entiendo, era por el nivel de rechazo que había y el mensaje que yo, ¿qué mensaje tú le ibas a predicar? Una gente que tú o sea, el nivel de rechazo que yo tenía, dime, ¿qué mensaje tú le ibas a llevar a ellos? O sea, ¿entiendes? No tiene sentido, ¿entiendes? Entonces, basándonos de ahí, por eso fue que Yeshua recomendó eso, tú sabes. Pero ya había un plan, es decir, el número uno, tenemos que, partiendo de este punto, ¿verdad? De la inclinación aquí, la parte geográfica, tenemos que aclarar dos cosas. La primera es que esta parte, por caminos de gentiles no andéis. Muchas veces este texto se ha utilizado mucho para dividir la iglesia cristiana del judaísmo. Sí. Oigan bien esto, ¿entiendes? Lo han utilizado para dividir esto, para rechazar a Israel, ¿me entiendes? Y quedarme entonces yo solo como el protagonista, ¿entiendes? Entonces, pero yo quiero resaltar esta parte porque es bien interesante el hecho de que no es en sí la parte geográfica, no, sino tiene que ver con toda la costumbre, o sea, que no se mezclen con ellos, o sea, ellos realmente, a sinceridad, ya ellos lo habían tomado ya. El problema fue que ellos lo tomaron demasiado en serio, ¿me entiendes? O sea, ellos lo tomaron a pecho este asunto. O sea, lo tomaron demasiado fuerte, o sea, lo tomaron a un nivel que ellos se sobrepasaron de ahí, o sea, porque esa no era la intención, o sea, el hecho de que tú no estés de acuerdo con una enseñanza, como por ejemplo, estamos en el mundo, pero no todas las cosas que se hacen en este mundo estamos de acuerdo, pasan muchas cosas, robo, todo ese tipo de cosas, idolatría, todo eso. Y nosotros que estamos en el mundo no estamos en contra de eso, o sea, estamos en contra, pero estamos en el mundo, ¿entiendes? Entonces, ¿dónde está la esencia aquí? Por eso que lo vemos que en el mismo Hechos capítulo 8, versículo 25, vemos que ellos luego van. Entonces aquí parece como que o ellos desobedecieron a Jesús o desobedecieron a los discípulos. Entonces, eso es lo que se ve, pero realmente en esencia no es así, porque la conclusión de todo esto, ya porque estamos casi en temporada de cierre, ya, pero vamos a avanzar, vamos a ver lo más que podemos avanzar para que podamos ver. Entonces, que ya en primera parte aquí no hay contradicción aquí. Pero vamos a ver, vamos a seguir explicando, dando más detalles, vamos a seguir justificando esta primera posición, la posición que establece que no es la parte territorial, sino es más ya la parte espiritual, es decir, su comportamiento, el accionar, la idolatría, a eso que se estaba refiriendo aquí, basado en esta posición, ¿entiendes? Entonces, vamos a ver, entonces, como ya vimos, Juan 17:8 dice: como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Bien, entonces, mira lo que está diciendo aquí, o sea, Juan 17:8, como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Si hablamos del mundo aquí, Samaria aquí cae aquí. O sea, Samaria pertenece aquí. O sea, de manera sencilla, sin buscar muchas cosas. Es decir que Samaria en sí, aunque se alejó de la palabra del Eterno, ciertamente había un plan para ellos, había un plan, ¿entiendes? Había un plan que en ese momento, como ya te había dicho, el pueblo o sea, Jerusalén no estaba preparado, los discípulos no estaban preparados para llevarle ese mensaje a ellos. O sea, ellos no estaban preparados porque por el nivel de rechazo que ellos tenían, ellos no estaban preparados. Entonces, pero sí había un plan para ellos, ¿entiendes? Sí había un plan, y uno de esos planes viene cocinando. Eso cuando Yeshua va de la mujer samaritana y todo lo que pasó ahí, que ahí, a partir de ahí, eso va tomando ahí otra forma distinta. Es decir,
progresivamente, ¿me entiendes? Porque habían diferentes aldeas, ¿entiendes? Dentro de Samaria, ya como ya el centro principal, habían varias aldeas ahí. Entonces, que es muy importante porque debemos darnos cuenta de que, lamentablemente, como uno dice, hay un refrán que nosotros conocemos de que por uno pagan todo. Es un refrán en sentido general. Pero yo entiendo de que luego, en lo adelante, después que Yeshua fue tratando con algunas personas que estaban ahí, que yo considero que esa mujer samaritana era una mujer clave en esa ciudad, ¿entiendes? No era, como tú había dicho, era una mujer de influencia, mejor dicho. Claro, claro. Entonces yo entiendo que ahí se estaba haciendo, a partir de ahí se comenzó a hacer un trabajo bien especial y bien bonito. Pero entonces, no andar por camino de gentiles, que es lo que le digo, la palabra camino, y lo vemos en el libro de los Salmos y todo eso, hace referencia a eso, al andar, caminar, tú sabes. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Entonces, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿entiendes? Entonces, esa diferencia entre Jerusalén y Samaria, aquí no era tanto territorial, porque estaban bastante cerca. Era más un asunto ya de convivencia, un asunto de relación con el Eterno, de obediencia a los mandamientos. Entonces, eso es muy importante que vayamos destacándolo ahí, verdaderamente, porque realmente a eso que se está refiriendo. Dice Juan 17:15, no te pido que los saque del mundo, sino que los aparte del mal. Bien. Entonces, Yeshua aquí, fue claro y realmente lo hizo, envió un mensaje directamente a los discípulos. Y los discípulos entendieron verdaderamente en ese momento, ellos entendieron esa parte hasta ese momento, ¿me entiendes? Porque eso no fue un mandamiento per se. No fue un mandamiento, porque si fuera un mandamiento, aquí ellos estuvieran violando ese mandamiento. Sino que más bien, yo lo veo como ya había dicho, lo veo más bien como un consejo, porque realmente, yendo para Samaria, realmente no le iba a hacer bien a ellos, de ninguna manera, no le iba a hacer bien. Eso imagínate, eso iba a causar muchísimas situaciones complicadas, ¿me entiendes? Porque había resentimiento no solamente de los judíos, sino también de aquel lado. Entonces, uno no se imagina lo que pudiera pasar, ¿me entiendes? Entonces, a través de ese consejo, en ese momento ahí, se evitaron muchas cosas, ¿entiendes? Se evitaron muchas cosas que luego eso sirvió para bien en ese momento. Es decir, que los discípulos obedecieran ese mandato ahí, en ese momento, sirvió para bien, ¿entiendes? Sirvió para bien, ¿para qué? ¿Para bien de quién? Para el bien de Samaria, eso sirvió para bien. Es decir, hay un mensaje aquí dentro de esta parte, y es que si nosotros vamos a ir a sitios, vamos a ir a lugares, y realmente nosotros no estamos dirigidos, no estamos preparados, señores, para donde nosotros vamos a ir, tenemos problemas nosotros. Tenemos problemas personales para donde nosotros vamos a ir, sea donde un amigo, sea donde un familiar, sea donde un país, donde uno tenga prejuicios, enemistades, muchísimas cosas que son personales, que no son buenas. Realmente no es recomendable que uno vaya. Sí, no va dirigido por el Eterno. Exactamente, no es recomendable porque tú, en vez de un bien, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú vas a hacer un mal. Es decir, lo ideal es que tú no tengas nada con nadie, como dice la Escritura, en cuanto dependa de ti, estar en paz con todo, ¿entiendes? Porque realmente se cae de la mata, ¿me entiendes? Pero si en algún momento, por alguna situación pasa algo realmente, es lo que te digo, eso es lo que se visualiza aquí, en esta parte de por camino de gentiles no andéis. Realmente que eso es lo que está diciendo. Lo dice claramente. No se trata en este caso de la parte geográfica, es decir, no vayan directamente. Pero obviamente la parte territorial lo involucra, porque calle que ellos están. Es decir, todo donde uno está, te pertenece a ti, ¿entiendes? Te pertenece. Es decir, si yo hago algo en tu casa, te lo estoy haciendo a ti, porque eso te pertenece, ¿entiendes?